Hola a todos, bienvenidos a su podcast Auténticos Líderes de Proyecto. El día de hoy vamos a conocer a una Project Manager, directora de proyectos de la empresa BTS, empresa consultora de servicios tecnológicos. Tiene 15 años de experiencia en dirección de proyectos principalmente relacionados a la modernización de gobiernos estatales y federales. Hoy está con nosotros Lisette Murrieta Zavala, PMP número 1510, certificada en el año 2011. Lisette, un gusto saludarte y gracias por aceptar la invitación. Hola Hugo, buenos días. Pues muchas gracias por invitarme. Muchas gracias, muy agradecida de participar. Lisette, vienes de un estado donde no escuchamos mucho de los líderes de proyecto. Como dato, solo hay 34 PMPs de las Baja California registrados ante el PMI. Eres la número 4 de esos dos estados y la segunda mujer certificada de Mexicali. Cuéntanos, ¿cómo ha sido tu camino hacia la dirección de proyectos? Sí, fíjate Hugo, es curioso que lo digas. Normalmente aquí en Baja California en general no ha sido una carrera o una profesión que se haya expandido tanto. Si bien sí se hace, pero no hay mucho esa cultura de la certificación. O sea, muchas empresas lo implementan, hay muchos puestos y tú entras a las empresas y hay muchos puestos que te dicen, quiero un project manager y quiero un project manager o un líder project, etcétera, pero no hay mucho esa cultura de certificarte como tal. Entonces, sí somos pocos realmente, la comunidad acá es pequeña, pero fuerte en este sentido, ¿no? Se han hecho algunos intentos, pero realmente no hay mucha difusión de esto, o de repente ha habido algunos intentos de difusión y demás. Yo tengo algunos colegas que manejan cursos, que hacen webinars, que empiezan como a difundir, pero realmente quizá lo que no hay es mucho interés en una certificación, ¿no? Normalmente acá el norte se caracteriza mucho por la práctica y la mayoría de la gente, creo que es cultural, no tendemos o no se tiende a buscar certificaciones y certificaciones. Creo que por eso es mucho que aquí en Baja California no hay tanto certificado, ¿no? Algo que a mí me tocó vivir y palpar mucho. Estuve viviendo 5 años en la Ciudad de México. Y sí es bien curioso que cualquier persona que llegue está certificada, ¿no? A veces se me afloraba como que era una carrera, ver quién tiene más certificaciones. Se da mucho este tema de certificaciones y que se van inclusive hasta acumulando. Sí, estoy de acuerdo contigo, Lisette. En Ciudad de México se da mucho el tema de las certificaciones y como todos sabemos, una certificación no avala que exista experiencia en el tema, pero creo que en algunos casos sí garantiza que existe una investigación previa y aprendizaje, y es importante para la formación de la parte de administración de proyectos. ¿Estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo contigo en el tema que comentas, que la certificación no te da una garantía de que eres experto en el tema, pero sin lugar a dudas, pues sí es un camino de enseñanza y aprendizaje que uno como profesional lleva, ¿no? Y es como todo, cuando tú estás en la universidad te preparas para una profesión. Entonces, si vas a ser un profesional de una determinada rama, pues te tienes que preparar, y la certificación definitivamente es una preparación que ahorita pues no hay una carrera como tal de administrador de proyecto, pero te va dando esas líneas y esas mejores prácticas para que tú te puedas desempeñar como un buen administrador de proyectos. Para mí es muy interesante, Lisette, saber cómo se vive la administración de proyectos en las diferentes regiones del país. Ahora cuéntanos, ¿cómo llegaste a certificarte como PMP? En la empresa, pues poco a poco se fue dando, pero la empresa donde yo estoy, pues realmente está dedicada al 100% a proyectos, entonces era algo natural a lo que íbamos a ir. La empresa es joven, tiene 20 años. Cuando yo entré, pues me tocó empezar a crecer junto con ellos, ¿no? Tuvimos un proyecto en Centroamérica que nos requirió pues mucho aprendizaje, mucha mejora continua. Cuando yo llegué a la certificación, realmente pues ya tenía años implementando las mejores prácticas, o sea, ya había identificado que había, ¿no? Unas mejores prácticas, unos lineamientos, herramientas, técnicas que podías aplicar a los diferentes proyectos, pero no habíamos tenido la necesidad de llegar a la certificación. Inclusive ya teníamos procesos ya definidos,
plantillas en base a la norma y demás cuando llegué yo a la certificación, ¿no? Oye, Lizeth, en otras conversaciones me has platicado que estás muy metida en la parte de Product Management. Platícanos un poco sobre eso, por favor. Sí, mira, es algo bien interesante. La empresa, pues te digo, tiene más de 20 años en la industria. Siempre hemos desarrollado proyectos. Mayormente toda la experiencia que tenemos ha sido en el sector público. Y pues digo, ha sido muy exitoso y demás. Hace unos años se decidió dar un giro y empezamos a meter otra línea de negocio que fuera enfocado más a la iniciativa privada. Entonces, a esto pues empezamos con investigaciones y demás, cómo podríamos incursionar en algo novedoso y demás, y salió todo este tema de lanzar un nuevo producto. Nosotros tenemos un producto ya de muchos años que es muy robusto y que si tú buscas en los gobiernos, por ejemplo en el federal o algo, lo puedes escuchar, se llama JusticiaNet, y está implementado en muchos estados de la República, inclusive a nivel federal también. Entonces, es un producto ya muy robusto, pero tiene obviamente un expertise bien específico, ¿no? Que es en general el proceso penal. Empezamos en la empresa a meter nuevas ideas para nuevas líneas de negocio y salió este tema de generar un nuevo producto más abierto, no tan especializado y demás, y me tocó participar en la creación de una nueva área que actualmente ya es una dirección, que es la administración de producto o es el Product Management. Entonces empezamos primero a investigar, bueno, qué es el Product Management, cuáles son las mejores prácticas del Product Management, lo que es el ciclo de vida de un producto. Entonces, entre un equipo de la empresa en el cual me tocó participar, pues empezamos a analizar todo este tipo de cosas. Llegamos a, por ejemplo, hay una norma muy interesante que es el 280 Group, pues que te regula todo este ciclo de vida del producto, te señala exactamente cuáles son sus etapas, te va marcando desde que lo estás conceptualizando, toda su preparación, la planeación, luego ya su diseño, hasta que lo empiezas a pilotear, sale al mercado, lleva una vida y va creciendo hasta que empieza a morir, ¿no? Entonces esto lo implementamos en la empresa, ha sido un proceso muy padre de mucho aprendizaje. Y lo hemos obviamente combinado porque al final de cuentas, ya que empezamos, que establecimos las bases y que empezamos a diseñar este nuevo producto, pues son proyectos los que lo están diseñando, ¿no? Son varias áreas de la empresa de diferentes especialidades que estamos interconectadas dentro de un proyecto, cada quien con objetivos específicos, ¿no? El proyecto de marketing, el proyecto de diseño, el proyecto de desarrollo, el proyecto del centro de ayuda, de servicio al cliente, todo lo que va a componer este nuevo producto y lo llevamos orquestado en un proyecto. Entonces es bien interesante, lo primero que fue interesante es cómo separar el product management del project management, porque de repente sí llegábamos a tropezar, no es que esto es de producto, porque se gestiona de esta forma, y no, esto sí es de proyecto, ¿no? Entonces es bien interesante tener esa barrera. Ahorita pues digo, ya lo llevamos súper bien implementado y demás. Y es algo bien novedoso también que está resurgiendo mucho este tema de la visión desde un punto de vista de producto que es muy diferente a la visión de un proyecto, ¿no? Que el proyecto normalmente pues tiene su inicio y su fin y el producto va mucho más allá de un proyecto, ¿no? Que también tiene su inicio y su fin, pero atraviesa quizá por varios proyectos durante su vida. Este tema, Lizeth, de Product Management es muy interesante y seguiremos platicando de él en otras participaciones. En otros temas, Lizeth, cuando yo me integro a proyectos en gobierno siempre encuentro mucha corrupción. Platícanos cómo te ha ido a ti en este tipo de proyectos. Pues mira, sí es obviamente un tema delicado, como tal, un tema de corrupción, pues no me ha tocado vivirlo de cerca. ¿Es complicado trabajar en gobierno? Sí, es complicado, es difícil. Sí, nosotros, pues de hecho, la parte con gobierno federal, pues fue de los últimos proyectos que hemos desarrollado y llegamos gracias a pues una vasta experiencia ya en los estados, ¿no? Que realmente, bueno, nuestro producto es un producto muy bueno para esta área. Internamente, claro que se da en los niveles, de repente sí nos topamos y que hacen como muy complejos los proyectos,
es el tema del ritmo. El ritmo de repente es muy distinto cuando hemos tenido o que llegamos a tener proyectos con la iniciativa privada. O sea, es súper diferente porque tienes una hora para una reunión y va, ¿no? La hora, porque pues la hora te está costando. En gobierno de repente es un poco complicado, sobre todo cuando estás con un alcance a un nivel muy alto, pues esta misma rotación que hay de repente, ya llámese de colores en el gobierno o en los mandos que normalmente rotan, pues me atrevería a decir principalmente que de repente uno de los problemas no me gustaría utilizar una palabra que no, es que para ellos pues hay proyectos que se implementan, pero después es bien fácil llegar otro y pues implementar otro, ¿no? O sea, no hay como una continuidad a veces de repente, que ahorita pues nos tocó, por ejemplo, en gobierno federal, que sí, realmente se le dio continuidad, se le ha dado muchísima difusión y le han dado un seguimiento que a mí me encanta porque sigo a las instituciones por Twitter y me gusta mucho cuando sacan comunicados y esto es justicia net y bla, bla, se me hace, pues me da orgullo, ¿no? Y creo que lo han aprovechado muchísimo porque realmente es muy buen producto. Sí es difícil entrar a trabajar al gobierno, por ejemplo, en el de gobierno federal, que fue un monstruo de proyecto, pues fue un programa realmente muy grande porque lo implementamos a nivel nacional. Tenía un equipo de 5 project managers que se dedicaban pues a diferentes partes, desde el análisis, el diseño, la implementación, la capacitación a nivel nacional y demás, y también pues toda una administración de contrato y etcétera, que a veces el cliente pues tiene particularidades. Obviamente es complejo debatir de si hay un retraso, de si hubo algún error internamente. A veces creo que falta un liderazgo único internamente que se case con un proyecto y lo defienda y lo lleve a la implementación. Muchas veces nosotros como externos tenemos que tomar el proyecto y empujarlo. Lizeth, ¿y cómo ha sido tu experiencia con los administradores de proyecto que llegan a tus equipos de trabajo? Fíjate que sí me he topado de todo. De hecho, ahorita tengo un equipo genial. La verdad que tengo un equipo y unos administradores de proyecto muy buenos, muy capaces y todo. Sí llegó un momento en el que hemos tenido equipos más grandes. Sí me tocó sobre todo la experiencia cuando estuvimos con una oficina en el Distrito Federal, que te comento que estuvimos 5 años. De principio sí me topé como de la carrera en certificaciones, ¿no? Me tocó ver currículums súper completos, que tú mirabas el currículum y decías, wow, ¿no? Wow, o sea, quiero a esta persona, ¿no? En papel. Me tocó a mí en lo personal, cuando se trata de este tipo de puestos que trabajan directamente conmigo, me gusta entrevistarlos yo. Ya después que pasan, pues obviamente por todo el proceso de recursos humanos y demás, la última entrevista me gusta hacerla en persona, porque me gusta pues obviamente pues ese sentir de equipo con la persona, la vibra y demás, ¿no? Sí me tocó a veces pues sí decepciones, ¿no? De repente, desde el que tiene 10 certificaciones y lo entrevistas y realmente no sabe lo que está hablando o sí sabe la teoría, ¿no? A lo mejor sí te hace toda una oratoria de lo que es la norma y de lo que son los pasos y demás, pero muchas veces hay personas que siento yo que se aferran tanto a las certificaciones y a la norma y a esto, que no viven en un mundo real, entonces viven en el mundo de la normatividad. Entonces, cuando lo sueltas a un proyecto real, la toma de decisiones no es la correcta, ¿no? Porque se vuelven muy cuadrados, ¿no? Es que la norma dice que son 5 pasos y es 1, 2, 3, 4 y 5, entonces aquí no puedo brincarme el 4, ¿no? Pero muchas veces en la vida real tienes que brincarte el 4 y a veces sí me llegué a topar con esto o desde el decirle, sabes que bueno, es un compendio, de hecho la misma norma del PMI te lo dice, ¿no? O sea, es que es un compendio de mejores prácticas que en la mayoría de los proyectos donde se ha implementado ha funcionado de una manera exitosa, ¿no? Han llegado a tener éxito, pero es en la mayoría y ellos mismos te dicen, tienes que analizar tu proyecto
e implementar las técnicas y herramientas que a tu proyecto le acomoden. Entonces muchas personas como que se brincan eso. Entonces me tocó desde ahí o desde el que se sabe la norma, pero o sea, se le ha pasado más tiempo haciendo certificaciones que realmente teniendo experiencia, y eso también no es muy bueno porque no tienes una balanza correcta, y aparte de repente se cotizan demasiado alto aunque no tengan una experiencia, ¿no? Y me tocó también, de hecho tuve un colaborador en la Ciudad de México, que es de la Ciudad de México, que no tenía su certificación todavía, pero al momento de entrevistarlo, o sea, tenía muchísima experiencia implementando proyectos, acompañando a Project Manager y más, y me funcionó súper bien. De hecho, es de las personas que más tiempo duró conmigo. Sí me ha tocado de todo, y sobre todo en la Ciudad de México, que es una ciudad tan grande. Creo que de repente sí te puedo decir que llegué a sentir que algunos sí se han ido por un camino no tan bueno de pensar únicamente en papel sin ejercerlo como tal. Y hay muchos que lo ejercen súper bien y que no, por algún motivo, pues no han tenido la oportunidad de certificarse. Sí, estoy de acuerdo contigo, Lizeth. De hecho, esta profesión se ha desvirtuado mucho y por muchas razones, desde los técnicos que van subiendo de puesto y se vuelven administradores de proyectos, o al contrario, ¿no? La gente que no es muy hábil técnicamente y piensa que en la parte de administración va a ser más sencillo. Y como dices, vas desvirtuando la figura, porque a mí me ha tocado en muchas ocasiones que tienen un mal concepto del administrador de proyectos, ¿no? Inclusive si te vas a Twitter y demás, hay memes que hacen sobre los administradores de proyectos, ¿no? Como que ponen todos los roles y el que no hace nada, el administrador de proyecto, ¿no? O el que dice qué hacer sin saber qué es lo que tiene que hacer, el administrador de proyecto. Entonces, eso creo que responde a este tipo de cosas porque están muy erróneas, ¿no? Realmente un administrador de proyecto que hace correctamente su trabajo, pues es una persona súper valiosa en la organización, ¿no? Porque es un orquestador, y siempre necesitamos un orquestador, un facilitador, que siempre está viendo por la meta del proyecto y está facilitando para que todas las personas tengan lo que tienen que tener en el momento que lo deben de tener para que ejecuten correctamente su trabajo, ¿no? Entonces es un rol bien interesante, pero cuando de repente, desde que si llega uno que tiene todas las credenciales del mundo y lo contratas como el gurú en administración de proyectos, y llegas a un proyecto y realmente no demuestras ese talento, pues es conforme se va desvirtuando, ¿no? Entonces ahí sí es importante pues tener mucha vista en eso y pues no permitir que eso pase. Sí, es un tema bastante complejo, Lizeth. Esperemos que con la difusión y el tiempo se vaya reivindicando esta profesión. Ahora, pasando a otro tema, en los equipos de proyectos grandes, realmente las funciones son distintas. Viene desde el Project Manager Junior, el administrador de proyectos, el líder de proyectos, los account manager. ¿Crees que los clientes, los equipos de trabajo entiendan cada uno de esos roles? Creo que de repente no se puede llegar a entender, pero fíjate que es algo bien curioso. Yo en dos proyectos que tuvimos a la par, que eran para instituciones federales, que eran proyectos nacionales, o sea que había personal en todo el país de ejecutando este proyecto, sí hice esta separación del administrador de proyecto puro y el líder de proyecto. Y en el rol del líder de proyecto era una persona estratégica, que estaba pensando únicamente en la estrategia, que si nos vamos a la norma sería mi program manager, ¿no? El que está pensando, el que tiene la visión, el que está pensando en cómo el proyecto va a beneficiar estratégicamente, en cómo se puede potencializar los beneficios del proyecto, y el project manager que está revisando pues la planeación, que está analizando riesgos, que está verificando alcances, que está llevando toda esta parte del plan al pie de la letra y que estemos en cronograma, que estemos en tiempo, que estamos analizando el valor ganado y demás para que vaya llevando una ejecución de proyectos sana, ¿no? Las desviaciones, tanto de presupuesto como de cronograma y demás, que es un más administrador como tal. Sí se hizo, de repente del proyecto, hay proyectos, he tenido proyectos pequeños que el mismo administrador de proyecto puede fungir los dos roles, pero depende mucho de esto. Yo creo que depende mucho del tamaño del proyecto, cuando requieres hacer esta separación.
Entonces, si tú en un proyecto, como estratega, yo por ejemplo en mi dirección, obviamente en cada proyecto pues se hace una estrategia, se piensa en una estrategia, se ve cuál es el proyecto. La división de estos roles depende mucho del tamaño del proyecto. Si tienes un proyecto que tú desde que lo estás analizando, que te entregan un contrato y te dicen, ¿sabes qué? A ver, Liz, mira, tenemos este contrato, que bueno, obviamente a mí como director pues me toca participar desde antes que haya el contrato y empiezas a analizar todo, pero que tenemos este contrato, estos son sus alcances, estos son sus objetivos y además tú desde ahí ves la necesidad, ok, mira, aquí este pues es un programa, no lo identifico desde ahorita, voy a dividirlo en 2 proyectos que estén enlazados, entonces sí ocupo un líder de proyecto que esté llevando los objetivos generales y un administrador que sea nuestro grillito que aconseja, nos estamos saliendo, nos estamos pasando, ya casi llega esto, oye, ten cuidado con aquello, estos son los riesgos, y que todo el tiempo te va marcando la línea, Si tienes un proyecto muy grande, es complejo que tú le dejes a una sola persona ambas cosas, porque tienes razón, o administran o piensan en las estrategias, pues eso sí es bien real. Hay proyectos más pequeños, que puede ser que la misma persona funja los 2 roles, sí, perfectamente. Entonces tú cuando llegas con un cliente tienes que analizar, es parte del inicio de tu proyecto, tienes que hacer tu análisis perfecto de stakeholder, ¿no? Que cuando tú llegas ya con un cliente desde tu kickoff la primera vez, pues ya tuviste que haber tenido un análisis preliminar de los stakeholders de alto nivel para saber cuáles son sus expectativas. Entonces sí tienes que explicar claramente. Si hay una separación de roles, tienes que explicar claramente las actividades, que ahí normalmente si hay esta separación, pues el administrador de proyectos no tiene tanto contacto, ¿verdad? Porque el líder de proyecto que lleva toda la parte política con el cliente, pero es importante que vean a los dos con las responsabilidades de cada uno. Si tú se lo explicas, pues creo que el cliente no lo ve como un mal necesario, al contrario. Y obviamente también como parte de las habilidades que un buen administrador de proyecto debe tener, pues es la parte de comunicarse, ¿no? Tiene que tener una comunicación bastante efectiva, no es nada más saberte la norma. Tienes que capacitarte en el tema de liderazgo, de comunicación, para que tu comunicación sea clara y no seas un mal necesario, al contrario, que te respeten y vean el valor agregado que le estás dando al proyecto. Tú tienes una visión diferente a la que tienen muchas empresas o a la que tienen muchos administradores de proyecto. Y te lo voy a contar en un simple ejemplo. Cuando a ti te integran en la Ciudad de México, cuando te integran a un proyecto, te integran a ti solo. Y yo siempre he platicado con los clientes que digo, un solo PM no va a poder sacarte un proyecto. Y lo que dicen los clientes es, bueno, el PM me sale muy caro. Y ahora si integro a 2, pues me va a salir doblemente caro. Pero tú acabas de decir algo bien importante y es una pirámide de liderazgo, donde tú como directora de proyectos te apoyas con tus líderes de proyecto y con tus administradores de proyectos. Y creo que así como lo acabas de platicar, se debería de llevar un proyecto como tal. Sí, claro, definitivamente te digo, tienes que ver mucho desde la perspectiva de la estrategia que quieres, qué objetivos vas a cumplir en ese proyecto y qué estrategia va a ser la mejor, ¿no? Y bueno, este tema que tú comentas es que los PM me salen bien caros, es ahí el tema, pues creo que es ahí el tema donde entramos en un problema, porque muchas veces, que una vez te voy a contar una breve historia, en la oficina también acá del Distrito Federal, me tocó que contraté un administrador de proyectos para un proyecto que ya tenía a su líder de proyecto. Y le costó trabajo esa mancuerna porque sentía que no, o sea, que él como administrador de proyecto, como lo había contratado como administrador de proyecto, pues él tenía que ser ¿no? Y aunque se le explicó muchísimas veces, como que emocionalmente le afectó esta mancuerna. Y me acuerdo que una vez me comentó, le dije, no, es que le expliqué sus actividades, no, tú encárgate de que esto vaya siempre al 100 y por ejemplo, en todos los monitoreos, ¿no? Y dónde están tus índices y cómo vamos y no, o sea, adelántate al riesgo, siempre estamos diciendo, oye, pero es que de repente les digo y se molesta, no pasa nada, o sea, para eso estamos, ¿no? Para adelantarnos a las cosas y muchas veces el PM también por eso se piensa que no sirve de nada, porque entre mejor trabaje, pues menos se ve, ¿no? Porque como no tienes ningún problema, porque lo está haciendo perfectamente, pues piensas, ay, no, pues
qué está haciendo. Pero Sí, entonces, exacto. esta persona, un día me acuerdo, llegó a mi oficina y me dijo, ¿sabes qué, Liz? Es que no puedo, me dice, o sea, no puedo porque nadie me hace caso. Nadie me hace caso. O sea, digo algo yo y no me hacen caso. Entonces le digo, ¿sabes qué? A ver, siéntate. Digo, es que, ¿sabes? Nadie te va a hacer caso. Porque el trabajo de un administrador de proyectos no es un jefe, pues no es un rol que te vayan a hacer caso. O sea, tienes que gestionar también pues tu liderazgo en cómo comunicas las cosas, en cómo informas. Aparte, recuerda este rol, ¿no? Que estaba el líder de proyecto, tú tienes que informarle de los riesgos. Informarle, decir, ¿sabes qué? Existe el riesgo de que se presente A y B, pero la estrategia la trae él. Si él se va a arriesgar a que se presente, pues va a tomar la decisión y puede ser que se arriesgue y puedes decir tú, pero yo se lo dije, ok, pero a lo mejor sus motivos para arriesgarse a lo mejor son distintos porque está viendo desde un punto de vista estratégico. A veces es bueno perder uno que perder 10. Entonces yo me puedo arriesgar a perder uno, pero pues yo sé que 2 pasos más adelante voy a ganar 10, ¿no? Entonces, Claro. muchas veces esa parte estratégica, si vas muy cuadrado en tu administración, pues no la puedes llegar a ver. Y esta persona terminó renunciando, nunca se pudo adaptar a esa forma de trabajar porque sentía que lo que él dijera, pues debía ser como ley, ¿no? O sea, es que Sí. yo tengo que decir, y si yo digo que es blanco, pues todos tienen que hacer caso, o sea, como un tema pues sí, de falta de liderazgo totalmente. Sí, exacto. Y esa falta de liderazgo, pues la traducen a veces en ser, pues jefes, ¿no? O jefes del equipo como tal. Y de ahí viene mucho también el odio que a veces tiene el equipo técnico hacia los líderes de proyecto, ¿no? Exacto. Ah, perdóname. Y otra de las cosas que mencionabas de que salen muy caros. De repente sí es un problema por lo primero que te decía. Yo siento y definitivamente siempre lo hemos permeado de que todo el mundo tenemos la responsabilidad de administrar en cierta medida, ¿no? Desde el programador que debe administrarse su tiempo para sus tareas que tiene asignadas, el diseñador, el analista, el implementador, todo el mundo apoyan al administrador a que se haga una correcta, una sana administración. Y los conceptos o los fundamentos, por ejemplo, parte principal de cuando abordamos proyectos es una mini capacitación en de qué es la administración de proyectos, porque todos debemos de conocer un poco. Entonces, de repente salen personas que a lo mejor una vez participaron en un proyecto y se aprendieron la norma y para el siguiente ya se sienten los expertos y quieren, o sea, suben esta parte de costos a otro nivel, ¿no? Entonces creo que ahí también se desvirtúa mucho porque empiezas a tomar experiencia que es básica para que participes en un proyecto, pero después ya te empiezas a cotizar. Me pasó con varias personas que se empiezan a cotizar más y ni se diga si llegan a tener la certificación, pues ya es como si fueran los gerentes, ¿no? Entonces Sí, eso exacto. también es un problema que no hemos sabido nivelar. Sí, la certificación es bien importante, pero tu experiencia y tu nivel y sobre todo para un administrador de proyecto que se jacte de ser senior o demás, pues la experiencia y su nivel estratégica debe estar en un nivel bastante alto. Estoy de acuerdo contigo, Lizeth. Y acabas de mencionar una palabra súper interesante que es el saber nivelar tanto la parte profesional como para la parte de los clientes. Y ahí me gustaría que nos dieras una opinión. ¿Qué les dirías tú a los clientes para identificar a la gente que realmente es un buen líder de proyecto o a las personas que pues no tienen tanta experiencia en este tema? Pues mira, un buen líder de proyecto no se nota, la realidad. No se nota porque si es un buen líder de proyecto, pues no estás teniendo problemas, ¿no? ¿Por qué? Porque él está mitigando correctamente los riesgos, está ejecutando correctamente su plan de alcance, su plan de tiempo, todo lo está ejecutando correctamente y prácticamente la idea es que pues tú no estés teniendo problemas. Un buen administrador de proyecto es ese, un buen administrador de proyecto no se enfoca en brillar, porque el administrador de proyecto es un facilitador. Normalmente, si yo soy un líder de proyecto estratégicamente inteligente y yo veo que cierto rol o cierto stakeholder necesita presencia
o necesita sentir que él es el que lleva el control de todo, pues le doy el control de todo, ¿no? Aunque yo lo lleve, lo hago sentir que lleva el control de todo. ¿Para qué? Para el éxito de mi proyecto. Entonces, normalmente el administrador de proyectos siempre tiene que estar gestionando las necesidades de sus stakeholders para darles lo que necesitan, pero el objetivo es que el proyecto salga bien. Entonces, normalmente el administrador de proyecto pues no es el que brilla, no es el que sale con la medalla, porque normalmente cede la medalla para que el proyecto sea exitoso. Ese es un buen administrador de proyectos. Muy interesante, Lizeth. Para cerrar, cuéntanos, por favor, ¿qué es lo que más te gusta de ser líder de proyecto y qué es lo que no te acaba de convencer totalmente? Pues mira, la verdad a mí me encanta ser administrador de proyectos, ¿no? Me encanta, siento que yo soy ingeniera en computación de mi carrera universitaria, tengo un máster en dirección de proyectos, de hecho, y me encanta, la verdad, lo que más me encanta es la visión estratégica que tú tienes sobre los proyectos, la influencia, el nivel de influencia que tú llegas a tener para que un proyecto se dé. Sobre todo que la mayor parte de mi experiencia, como se ha dado, te digo, en el sector público, el orgullo de ver un proyecto que tú hiciste y que brinda un beneficio, ya sea a la ciudadanía o que está ahí ejecutándose, que me ha tocado proyectos en Centroamérica, por ejemplo, para países enteros, aquí en México, a nivel nacional, te da mucha satisfacción saber que tú participaste y sobre todo que como líder de proyecto, tuviste una visión y un nivel de injerencia estratégico en que se diera. O sea, estar pensando todo el tiempo, yo sí soy como demasiado dinámica, ¿no? No sé estar quieta. De hecho, ahorita la cuarentena me está volviendo loca, pero me gusta participar, me gusta ver las cosas desde todos sus ángulos para poder expresar una opinión que apoye, ¿no? Algo que sume a algo grande que se esté construyendo. Es lo que más me encanta de esta profesión, que te permite verlo así desde afuera, porque si tú ves un proyecto, lo puedes ver como una esfera desde afuera y ver, a ver, desde dónde podemos apoyar para que salga, ¿no? Y más, si tú estás creando la rueda, pues sobre mucho más, ¿no? Que no me termina de gustar, pues yo creo que sí me inclinaría hasta esta parte de ese caminito que desvirtúa de repente esta profesión, de que hay muchos que a lo mejor por querer correr en este camino están motivando a que no se valore tanto, ¿no? Creo que eso no me gustaría, y que de repente eso provoca que en determinados clientes no te valoren como debería ser, que bueno, ahí bueno, no me encanta mucho esto porque muchas veces el valor de que te valoren o no te valoren, pues está en ti, ¿no? Tú demuestras el valor que otorgas a los proyectos, pero muchas veces tienes que luchar contra marea, ¿no? Para demostrar este valor que estás aportando. Lizeth, muchas gracias por tu tiempo. A Lizeth la podemos encontrar en LinkedIn como Lizeth-Murrieta-PMP. Lizeth, gracias por compartir con nosotros tu experiencia y un placer conocerte. Cerramos con 2 cosas, un comentario final y una referencia bibliográfica para la comunidad. Un comentario final iría para todas aquellas personas que están iniciando en esta carrera interesante, ¿no? Yo les aconsejaría, aprendan de cada experiencia en la que participen hasta que realmente los resultados de su trabajo les den ese nivel de expertos. No nos adelantemos. Prepárense muchísimo, aprendan muchísimo, pero todo el tiempo permanezcan fuera de la caja. Entonces, porque puede ser que lleguemos a tener distintas cajas, sobre todo ahorita, ¿no? En todo este tema que se está viniendo de los modelos tradicionales y los modelos ágiles, es mucho mejor ver las cajas desde afuera para saber qué parte de cada caja me sirve para implementar un proyecto. No perdamos de vista el objetivo final del proyecto y pongamos toda nuestra atención en él para llegar a ese objetivo. Y un libro que me gustaría, que me quedé pensando, que me gustaría mucho recomendarle, sobre todo por todo el giro que tuvo esta plática. Es un libro, se llama La estrategia del líder de proyecto. Está en inglés, está muy bueno, es la segunda edición de Jack Ferraro. Está muy interesante, te da el enfoque de la gestión de proyectos, pero desde un punto de vista de liderazgo. Entonces, se los recomiendo mucho, sobre todo para los que van empezando. Lizeth, muchas gracias por haber compartido todo tu experiencia y conocimiento con nosotros y principalmente por dejarnos conocerte.
No, muchas gracias a ti, Hugo, por invitarme. Por hoy es todo. Recuerda que en Auténticos Líderes de Proyecto nos dedicamos a conocer a los verdaderos líderes que se encuentran dentro de los proyectos. Agradecemos a Formatalento by Projector por esta iniciativa y te invito a que visites mi perfil en formatalento.com/Hugo, donde encontrarás un botón con la etiqueta podcast. Dale clic y déjanos tus datos para conocerte. También encontrarás una sección del Diplomado de Habilidades de Líderes de Proyecto. Nos escuchamos el siguiente capítulo, donde vamos a tener como invitado a un Project Manager, abogado de profesión y certificaciones como SAFe. Hasta el próximo capítulo.